que va a durar aproximadamente 1 hora máximo. Tenemos un, ¿cómo se dice esto en WhatsApp? Un canal en WhatsApp donde les voy a pasar el cuestionario en Google Form, en eso, del formulario, ¿eh? Para que ustedes lo puedan responder de acuerdo a esto. ¿Está bien? Así es que, hasta así que Han, hasta así que Kanki. Dice cabeza. Sí, sí, está bien, está bien. Ahorita vamos a empezar, tranquilos, tranquilos. Eso les decía. Ahora, ¿cómo se pueden unir al grupo de WhatsApp? Está en mi perfil. Pueden ir ahí y entonces al canal. Yo al canal, todos los días que vayamos a hacer live, voy a enviar, ya al grano, che, no me tienen paciencia, aricuay, chan. Ya. Pucha, che, la gente anda sin paciencia. ¿Qué ha pasado? Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se dicen que wakauma? Y dice hay un coreano que dice wakauma, ¿verdad? Y la dinámica es lo siguiente, todos vamos comentando el inciso que corresponde, el inciso que creen que es la correcta, y de esa manera vamos a ir avanzando, vamos a ir aprendiendo quechua. Muy bien, entonces ya aquí, obvio, ¿no ve? Ya sabemos qué es esta. Muy bien, ya pues, directo al grano, dicen, ¿no ve? Bien, vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Pasemos al siguiente. Ayer hemos estado haciendo sobre adjetivos calificativos y entonces hemos aprendido muchas cositas. Pero esta noche igual vamos a aprender otros adjetivos calificativos. Además de eso vamos a hacer una dinámica en los comentarios. Ya van a ver cómo. Primero empezamos, por si acaso esto es para todas las personas, no solamente para personas quechohablantes, es para que ustedes puedan aprender. Entonces, dice las opciones. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos comentando, ¿cuál es la opción correcta? Vamos. Comentamos. Inciso A dice, inciso A por 15, por 17, por 20, por 21, por 25, por 28. Ya, muy bien. Perfecto. Genial. Listo, son unos capísimos. Una cosa, les digo, como el día de ayer. Las personas que ya saben quechua, no comenten las opciones que yo estoy poniendo. Ya, por ejemplo, estoy poniendo ñahui, la otra persona ya está. Ñahui es ojo, simi es boca, así. Tranquilos. Es para que las personas que no saben quechua también puedan aprender, puedan hacer el ejercicio de poder elegir qué opciones. Vamos a ir participando todas las personas que estamos conectados, ¿está bien? Entonces, que sea esto dinámico, que sea para que todos podamos aprender, para que ustedes, las personas quechohablantes, también enseñen a las personas que están en el live. ¿Está bien? Bueno, ya sabemos que ojo es ñahui. Inciso A, ganador. Muy bien. Ahora, ¿qué es simi? Vamos comentando, vamos enseñando. ¿Qué es simi? Muchas gracias a las personas que me están siguiendo. Muchísimas gracias. Simi es boca. Muy bien. Por ahí dice, Uyuma, cuidado malcriado, le voy a avisar a tu mamá. Por 13, por 14, por 15, por 16, por 17. Muy bien. ¿Ya? Genial. Entonces, simi es boca. ¿Ya? Además de boca, ¿qué puede ser? Muchas gracias, Irmita. Además de boca, ¿qué puede ser? Simi. Además de boca, ¿qué más puede ser? Trompa, no. Runtu tampoco. Labios, ¿no ven? Akashiki, hana akashiki kanki. Muy bien. Entonces, con simi entendemos a la boca, así también a los labios. Dos palabras. ¿Ya? Wilpa. Por si acaso, el quechua que vamos a aprender hoy, quechua de Bolivia, parte de la variante sureña. ¿Está bien? Así es que tranquilo, mis amigos de Perú.
Yo sé que ustedes también tienen su propia variante. Hay ciertas cosas que van a decir, no, aquí en mi país no se habla nada de eso. Pero, a ver, así que tranquilos, ya no comenten eso. Estamos aprendiendo otras cosas. Vamos con la tercera. La tercera opción. ¿Qué es lo que significa la tercera opción? Nariz, muy bien. ¿Qué más dice nariz? Muy bien. Entonces, la tercera es nariz. ¿Ya? Muy bien. Cambiamos de pregunta. Recuerden que tenemos exactamente 20 preguntas para responder esta noche y terminando esto, por el canal de WhatsApp que tenemos que está en mi perfil, el link, voy a enviar todas las preguntas que tengo para que ustedes lo puedan resolver en un cuestionario. ¿Ya? Les voy a enviar el link y lo resuelven. Un bolito, claro pues, siempre pues un bolito. Entonces dice de la siguiente manera. ¿Qué palabra será? ¡Listo! Leo los comentarios. ¿Cuál es el inciso ganador? Vamos comentando. ¿Cuál es? Inciso B por 15, por 16, por 18, por 20, por 25, por 30. 35 por 40, por 30, muy bien. Listo, son los capísimos. Alguna persona tal vez pensaba, ¿no?, que era esto, entonces ya saben. Inciso B es la correcta. ¿Ya? Pero aparte de esto, Miski es dulce. ¿Ya? Es dulce. Perfecto. Pero ¿qué más puede ser aparte de dulce? ¿Qué otra palabra más podemos traducir este Miski? ¿Qué otra palabra puede ser? Ya sabemos que es Miski. Miski es dulce, pero ¿qué más puede ser? Rico. Ya. Puede ser rico, dulce, sabroso, delicioso. Entonces, por Miski entendemos todas esas palabras. ¿Está bien? Pasamos a las otras opciones, que es Haya. Uno que otro ya estaba por ahí, ¿no? No faltan las personas que se hacen chayos el capo en quechua así. No, está bien. Pero demos oportunidad para que las personas también puedan participar. Picante, muy bien, picante. Ya, perfecto. Ya. Picante por 14, por 15, por 17, por 18. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, Haya es picante. ¿Ya? Picante. Pasamos al inciso C. ¿Qué es el inciso C? Amargo, ya. ¿Qué más? Salado, ya. Aunque salado, en Bolivia al menos decimos jolpa. Sin sabor, perfecto. Ya nos quedamos en eso, de sin sabor. Aparte de eso, ¿qué? ¿Qué más puede decir aparte de jaima? A las personas también se le dice así, ¿no ven? Y eso es lo que vamos a aprender el día de esta noche. A poder calificar, ¿ya? Los adjetivos calificativos en quechua. Sin sabor, perfecto. Sin sabor. Aparte de eso, ¿qué más decimos? También se dice la ¿no ven? El apóstrofo. Ya, muy bien. Ya, un comentario leí por ahí. A jaima también podemos decir a una persona que está negativa, que está medio aburrido, como débil, como medio cansado. Entonces, a ese tipo de personas también se le puede decir así. Una persona que tiene una actitud negativa, ya, una persona que no está, pues, con ánimos, no está con ganas de vivir, así como cuando te termina, pues, ¿no ven? Así.
Y entonces hay más una con ganas de suicidarse, también se le dice a ese tipo de personas. Muchas gracias. Chiri, ¿qué te llamas? Gracias, gracias. Gracias, Chiri. Entonces también se le puede decir a ese tipo de personas, hay más una. A esas personas desagradables, no desagradables, sino que abusivas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos, preparados. ¿Preparados para comentar? Ah, y una cosa, antes. Vamos a mezclar lo que estamos haciendo, ¿ya? Las palabras que estamos aprendiendo con otro tipo de palabras. Y luego la dinámica es lo siguiente. Cuando ya vayamos a aprender ciertas palabritas, vamos a mencionar a una persona dentro del chat. Lo vamos a mencionar y le vamos a decir esa palabra, ¿ya? Por ejemplo, de dulce, ¿ya? Y más ratos vamos a decir, ya creo que ya hemos avanzado. No, todavía. ¿Cómo se dice boca? Entonces quiero decirle labios dulces, ¿ya? Entonces, etiqueta a una persona y le digo eso, ¿ya? Labios dulces, miskisimi guaguitay, pues, y no sé, vamos a ser pues todos unos poetas en este en vivo. ¿Muy bien? Pasamos a la siguiente pregunta. Tranquilos. Muchas gracias, Chiri. Los leo en los comentarios. Vamos, ¿cuál es la opción correcta? Comentamos. ¡Sas! Ahora sí. Inciso B por 18, por 24, por 30, por 31, por 36, por 38, 40, 46 y así. Entonces ya sabemos que el inciso B es el correcto. Muy bien, perfecto. Somos capísimos. Muy bien, súper, genial. Entonces el inciso B es si pasó algo. Y vamos a ir por partes, ¿ya? Vamos a ir por partes. Así pasa, claro, decimos una persona que es joven, pero específicamente a las mujeres, ¿ya? Warmi, ¿qué decimos? ¿Qué es Warmi? Decimos mujer. ¿Eh? Muy bien. Ahora sí, vamos a la primera. Una vez sepamos el significado de esta palabra, vamos a etiquetar, mencionar a una persona que está en el chat, a una persona que les vaya a gustar, y le decimos chascañaui y milla, ¿ya? Ojos bonitos, muy bien. Sipas, claro, también señorita, muy bien. Por eso una persona que es joven. Tú menciona, me dice. A ver, ¿a quién podemos mencionar? Pero ayúdenme pues a mencionar, yo no estoy viendo. Además soy medio cañaui, no puedo ver bien. ¿Ya? Ojos lindos, ojos hermosos. Bien, perfecto. Con chasca nos referimos a algo que es, ¿cómo les digo? Como una estrella, como algo brillante, ¿ubican? Entonces, con ñaui, pero, o sea, literalmente va a significar como ojos de estrella. Sin embargo, muchas personas vamos a dar el significado de chascañaui, ¿ya? A una persona que tiene los ojos bonitos, los ojos hermosos, unos ojos encantadores. ¿Está bien? A eso nos referimos con este adjetivo calificativo. Por eso les digo, mencionen a una persona. Mira, no he mencionado a nadie. Ya pues, ¿cómo es, chicos? O largas pestañas. ¿Por qué también decimos largas pestañas? Porque cuando decimos, y eso está la tercera con chascauma, una persona que está pues cuando te levantas en las mañanas, no ve tal como te levantas, estás caminando por ahí. Entonces así, chascauma, no es una persona que no está peinada.
Más o menos de ahí viene lo de ojos o pestañas largas, más o menos por ahí, ¿ya? Pero el significado como tal de Chascañahui es pues a una persona que es con ojos bonitos, ¿ya? Chascañahui. Por si acaso yo soy de la tierra de Chascañahui, si no sabían. Cotagaita, tierra de la Chascañahui, yo soy pues de por ahí, así es que, bueno, de repente tienes razón, ¿no? Ya. Muy bien, ya sabemos que es Chascauma igual, una persona que es despeinada. Y cuando te levantas talco, ¿no ves? Tú menciona, me dice, a ver, ¿a quién podemos mencionar? Todo Haris estamos, pero no hay mujeres. Comenten pues mujeres. ¿Dónde están las Chascañahui y Millas? A ver, comenten. Ahí está, una Chascañahui, Muriel Ruiz. Otra Chascañahui, ¿dónde está? Lina, Munasca Chascañahui y Mainaya. ¿No ven? Muy bien. Ahora sí, borramos y seguimos con otra pregunta. Entonces, aprender quechua que sea así, que sea divertido, que sea jugando. Y por eso ahora ya, nuevamente les digo, terminamos la clase en 1 hora aproximadamente. Directamente ingresan a mi perfil, hay un link donde se van a unir a un canal de WhatsApp para que yo les pueda enviar todo el cuestionario y ustedes lo puedan resolver. Digamos se equivocan, ¿no? Igual, les muestra después, una vez que terminen, la puntuación que van a tener en el examen y así también cuál es el error que han tenido, cuál es el inciso correcto, ¿ya? Los errores que han tenido y la respuesta correcta. Eso es lo que les va a mostrar. Así es que vamos con la siguiente pregunta. Eso es fácil por si acaso, ¿ya? ¿O no? Creo que ya lo hemos hecho incluso. Sí, ya lo hemos hecho. Yanañawi millay, miskisimi urpilay, maipita. Listo, leo en los comentarios cuál es el inciso correcto. Vamos comentando el inciso correcto. A, B, C, Yanasimi, Yurasenka y Yanañawi. ¿Cuál es el inciso correcto? Vamos comentando. Comentamos por 17, por 20, por 27, por 30. Qué rápidos que son. Por 30, por 49, por 56, por tantos, bla, 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 ya. Inciso C, ya, muy bien. Por 100, 110. Qué buena participación, estos alumnos me encanta, así tiene que ser el aprendizaje. Participativo. Por 150, inciso C. Entonces el ganador es el inciso C. Quien diga lo contrario está equivocado. Inciso C. Yanañawi. Entonces, ahora, ¿a quién le podemos decir Yanañawi? Busquemos en los comentarios quienes están comentando. Mencionemos a la persona que tenga los ojos hermosos, los ojos, ¿qué hemos dicho? Cuando alguien tiene ojos hermosos decimos Chascañawi. Ahora, que tiene los ojos negros, Yanañawi. También es una forma bonita de decir. Recuerden la canción de Chilahatun. Yanañawi millay, miskisimi urpilay, maipita. ¿No ven? Vamos. Ahora sí. Aprendemos lo siguiente. Yanasimi, ¿qué es Yanasimi? Yanasimi, por si acaso, no Yanasi, también hay otra palabra. No esa. Malcriados algunos, ¿no ven? Vamos, esta. El inciso A. ¿Qué es el inciso A? ¿A qué se refiere? Muchas gracias Viviana, muchas gracias Chaipuca Tequitasta Aparechimoayanqui. Gracias Viviana. Pachi, eso también vamos a aprender, que es cómo se dice gracias. Ya más rato, espero. Boca Negra. Allí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No hay nadie, igual es Yacho. Ya, muy bien. Entonces esto Yanasimi es
Aquella persona que tiene pues la boca negra, así como yo, ¿no? Ya así. Esta es la chuspa, claro, esa es la chuspa. Y aquí está mi coquita, pues, claro. El profe dice. Y estoy con mi coquita. Asnasiki. Cada asnasiki kanki. Imaginanicho. Ya. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál es el significado de esta? Inciso B. Inciso B. Significado del inciso B. ¿Cuál es, Yajari y Bainayanin? Inciso B. ¿Cuál es el significado de inciso B? El significado, ya sabemos que ojos negros es Yanañawi, pero el inciso B, ¿qué es lo que significa? Ya, nariz. Nariz blanca. Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. No sé del Marcos, acaso, cuidado. Ahora sí, también vamos a mencionar a una persona cuando aprendamos esta palabrita. Ya, me acabo de poner así. Ya. Ay. Labios dulces. Vamos comentando. ¿Cuál es el inciso correcto? Inciso correcto. ¿Cuál es? A, B, C. Inciso A, dicen. Inciso A por 40, por 50, por 60, por 70, por 77, 80. No me deja ni contar. Por 100, por 105, 100. Wow, qué rápidos que son. Muy bien. Inciso A, inciso A. ¿Quién dice inciso B? ¿A quién dice inciso B? Lo votamos. No, mentira. Vamos, inciso A, inciso A. Todos dicen inciso A. Perfecto. De las 630 personas que son 100, 180, 190, casi 200 personas somos las personas que estamos participando. Y las demás personas, ¿qué están haciendo? Puño Yankichi, vamos, comentamos. Eso, muy bien. Perfecto. Entonces el ganador es el inciso. ¿Dónde está mi marcador? Aquí está. El ganador es el inciso A. Entonces, Miskisimi, labios dulces. No sé si estoy equivocado. Los Andes no creen en Dios, es una película, ¿no ven? La Miskisimi. ¿Sí, no? Sí, la Miskisimi. De ahí, tienen que recordarse de eso. Entonces, Miskisimi es labios dulces. Pero, ¿a qué tipo de personas más se les dice Miskisimi? ¿A qué tipo de personas más se les puede decir Miskisimi? Yo aprendo desde quechua. Maimanta kanki. Muy buena pregunta. También vamos a responder eso. Ñoqa sucre llaqtamanta kani Bolivia suyumanta. Ujatunapayku y gachunduku jankunapaj. A los choferes, dice. Ya, muy bien, a los choferes. ¿Por qué se les dice Miskisimi a los choferes? ¿A quiénes más se les puede decir Miskisimi? Entonces, Miskisimi podemos decir también a las personas que son, pues, que tienen labia, como dicen, ¿no? Otras personas, pucha, que son, pues, capísimos para poder hablar, ¿ya? También podemos decir, Yanarunto dice, oye, no sean, pues, malcriados. Mentiroso, también, la palabra mentiroso o mentirosa lo vamos a aprender también hoy. DM, muchísimas gracias. Ya. Entonces, Miskisimi, labios dulces, ¿a quién le podemos decir Miskisimi? A ver en los comentarios, busquen pues, ¿a quién podemos decir Miskisimi? Etiqueten, ya pues chicos. ¿A quién podemos decir Miskisimi?
Busquen a las personas que están comentando y entonces menciónenla, Miskisimi, Imillita, díganle, no sé, Imilla, por ejemplo. ¿Qué es Imilla? Seguramente muchas personas se han preguntado. Entonces, por Imilla nos referimos a una señorita. Gracias, Camirojas, Pachi. ¿Ya? Imilla, con Imilla nos referimos a una persona que es pues joven, señorita. Ya nos referimos. Miskisimi, Imilla, díganle a alguien, etiquétenlo. Aprendemos así, que el aprendizaje sea divertido. Muy bien, vamos. Siguiente. El inciso B. ¿Cuál es el significado del inciso B? A mí, pues, profe, dice. Rosy, Hankankia, Miskisimi. Cuidado, más bien que TikTok no entiende quechua. Boca roja, perfecto. Pucasimi, cuando tú te pintas, ¿no ven? Ahí después Pucasimi. Labios rojos. Siguiente. Miskimaki, que como, no tiene sentido, ¿no? Pero es solamente una opción, ¿ya? A TikTok le andamos gambeteando ahí, ¿no ve? Con insultos en quechua, porque no sabe, pues. Es que aprovecharemos. Claro, pueden insultar, pero que sea solamente en quechua, ¿ya? Y las personas que saben quechua, claro, lo pueden entender. Mano dulce, sí, está bien, sí, mano dulce, perfecto. Ahora, si queremos decir, o tenemos esa pregunta, a ver. Si queremos decir mano negra, ¿cómo decimos? Mano negra. ¿Cómo decimos mano negra? Misi, gato, Yanamaki. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí no solo soy yo quien enseña, sino que también ustedes pueden enseñar a las personas, ¿ya? De eso se trata. De eso se trata. Y nuevamente les digo, terminamos el live, nos unimos al link que tenemos en el perfil para que les pueda pasar el cuestionario, todo lo que estamos haciendo ahora. Tenemos 20 preguntas para esta noche y recién vamos por la pregunta 7, creo, si no me equivoco. Y les voy a pasar y ustedes lo resuelven así de manera divertida, ¿ya? Así es que, ¡seguimos! ¿Cuál será la siguiente pregunta? Paciencia, paciencia, paciencia. Cara roja. Vamos comentando cuál es el inciso correcto. Comentamos. Vamos, no veo los comentarios. ¿Cuál es el inciso correcto? Inciso correcto es... Aprendamos jugando por 25, por 30, por 40, por 48, por 55. Muy bien, vamos, sigamos comentando. Estamos más de 500 personas. Vamos, sigamos comentando. Algunos dicen inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cuál es la correcta? Inciso C. Muy bien, vamos. 140, 150. Muchísimas gracias, Osita Gaby. H. y Milla, muchísimas gracias. Vamos, comentemos. Algunos siguen inciso A, inciso B. Algunos dicen inciso C, la mayoría dice inciso C. ¿Cuál es la correcta? 200 por 200, muy bien. Mendo, muchísimas gracias. Pachi. Entonces, la respuesta ganadora es, el inciso ganador es... Muy bien. Noelian, ¿quién es? Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, muchísimas gracias. Ahora sí, no solamente vamos a ver conversaciones y cosas que de chisme, ¿no? Vamos a aprender también en TikTok, ¿ya? Vamos, sigamos comentando. Osita Gaby, Pachi, Cachimilla. Ahora sí, vamos a ir traduciendo las otras palabras, ¿muy bien?
Pucauya. Pero además de eso, ¿qué puede ser? Claro, literalmente es cara roja. Pero hace rato, como cuando me envían rositas, yo me pongo pues colorado, de sonrojo. Ya, eso es pucauya, una persona que se está sonrojando. Así como cuando me envían rositas. Yes. Maneras de pedir. Ya, muy bien. Vamos, sigamos. Ahora sí, vamos a ver cuál es la traducción de Yanauya. Gracias por el regalo. Gracias, Ivy. ¿Cuál es el significado de esta? Chiri, muchísimas gracias, Pachi. El significado del inciso A. Inciso A, ¿qué significa? Vamos comentando. No solo enseño yo aquí, sino que también ustedes enseñan. Negro, ya, negro, Yana es negro, pero Uya, ¿qué es? Prieto dice, carita negra, ya, puede ser. ¿Qué más? Cara, ¿qué? Yanauya dice. Ya mejor no comentemos eso, ¿no? Porque nos pueden tal vez decir, no, esto es racismo y otras cosas. Cara, esto ya, Uya es cara y negro es pues Yana. Ya, listo, ya saben cuál es la traducción. Ahora sí, la segunda. Nuestros abuelitos, abuelitas, cuando ya están viejitos, ¿cómo están de su cabellito? ¿Cómo están? Eso es esto. Inciso B, cabello blanco, cabellera blanca. Nos referimos a eso. ¿Está bien? Muy bien, vamos, pasemos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Nuestra siguiente pregunta es, igual, esto es por si acaso sencillo, ¿ya? Es muy sencillo, atentos. Mejor lo voy a tapar. Porque no faltan las personas que están comentando ahí. Que ya están adelantando. Y la palabra que nosotros queremos saber es... Flor. Ahora sí, vamos comentando, lo leo en los comentarios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el inciso correcto? Comentamos. ¿Cuál es el inciso correcto? Inciso B dicen por ahí. Inciso C dicen por ahí. Inciso A. Muy bien. Comentamos A, B, C. ¿Cuál es el correcto? Vamos comentando. Comentamos. Por 77, por 78, 80, por 90. ¡Qué rápido! Vamos, sigamos comentando. ¿Cuál es? ¿Cuál de los incisos es? Por 120, vamos. Comentamos. Respuesta popular. Por ahora es el inciso A. Pero ¿quién dice inciso B? ¿Quién dice inciso C? Vamos, aprendamos jugando quechua. Eso, muy bien, vamos, comentamos. Por ahí dice inciso B. Ya, muy bien. Entonces, el inciso ganador, señoras y señores, guaguas y millas, tuco y runacuna, es el inciso A. ¿Ya? Qué fácil, ¿no ven? Julieta, Imainaya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, Ica es flor. Vamos a la siguiente pregunta, al inciso B. ¿Cuál es el significado del inciso B? Leña, la B. ¿Qué más dice leña? ¿Qué más puede ser aparte de leña? Jimmy, muchísimas gracias. Son que todos a tu quimá para Chimohanku. Muy bien, vamos. ¿Cuál es? Leña, muy bien. Leña. Waikunapa llanta. ¿Ya? Waikunapa llanta. Vamos con el inciso C. ¿Cuál es el inciso C? ¿Cuál es el significado del inciso C? Inciso C. Por ahí dicen árbol. Dice rama. ¿Qué más? Dice hierba. ¿Cuál será? Respuesta popular. Árbol. Muy bien. Listo.
Vayan anotándose las personas que están ahí. Es un vocabulario que les va a servir muchísimo. Aprendamos jugando. Perfecto, muy bien. Cambiamos de pregunta. Ahora vamos con un color. Con un color que hace rato ya lo habíamos hecho, pero vamos a recordar. ¿Está bien? Y el color que quiero saber es rojo. Vamos comentando. ¿Dónde está? ¿Qué dicen los comentarios? ¿Cuál es la respuesta popular que tenemos? Los leo, señoras y señores, guaguas y millas, tuco y runamás. Comente, ¿cuál es el inciso correcto? Inciso A, inciso B, inciso C. Inciso A dice por ahí, inciso B, inciso C dicen otras personas. Somos más de 400 personas. ¿Qué están haciendo las demás personas? Vamos, comentamos. ¿Qué dice? ¿Cuál es el inciso correcto? Aprendamos quechua jugando. Claro que sí, en TikTok no solamente son chismes, ¿no ven? Vamos, comentamos. ¿Cuál es el inciso correcto? Comentamos. Inciso C dicen, inciso B, inciso C por 30, por 40, por 50, por 70. Vamos, comentamos. Entonces, señoras y señores, Warmikuna, Harikuna, Tukuyuna, Masikuna, el inciso ganador es... ¿Estas no? Muy bien, perfecto. Y lo he escrito mal, por si acaso. Es puca. ¿Ya? Es puca. Muy bien. Tienen que corregir. Las personas que hablantes igual tienen que corregirme si algo me estoy equivocando. Ya, muy bien. Sí, perfecto. Eres un capo. Gracias por corregirme. Ahora sí, aprendemos los otros incisos. ¿Qué es Cuyi? La canción de Luz Mira, ¿no ve? ¿Cómo dice? Me he olvidado. Cuyi Saray Pistia Puban. ¿Qué es Cuyi? ¿Qué color es? Es un color. Color morado. Perfecto, muy bien. Entonces, Cuyi es morado. Cuyisaramanta, Akhetap Zuakunin. Perfecto. Ahora, Chumpi. ¿Qué es Chumpi? ¿Qué color es Chumpi? Aquí no solo enseño yo, también enseñan ustedes. Ahí dice café. Además de café, ¿qué color puede ser? ¿Es café? Ya, muy bien. Pero es color, por si acaso. Marrón, perfecto, muy bien. Julieta. Marrón, también puede ser marrón, perfecto. Entonces sabemos, morado, marrón o café, puca, rojo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pero no sin antes mencionarles. De repente hay personas nuevas que están ingresando al live. Esto es un live de aprendizaje, un live educativo donde vamos a aprender jugando. ¿No ven? Es la mejor manera de aprender, siempre va a ser la mejor manera de aprender, donde ustedes tienen que participar. Ese idioma no... Qué lindo los haters, ¿no? Ya tenemos uno por ahí. Entonces ya, como les decía con Carpacheva, en mi perfil hay un link donde se van a poder unir a un canal en WhatsApp donde les voy a pasar un formulario para que puedan responder todo lo que estamos haciendo esta noche. Siguiente pregunta. Ah, cierto. Entonces, ¿cómo digo? Hace rato hemos dicho que era flor. Flor, con lo que estábamos avanzando ahorita, rojo. ¿Cómo digo flor roja? Comentamos, vamos, los leo. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el capísimo? ¿Qué dice? ¿Cómo se dice flor roja? Flor roja. Ya, vamos. Escribamos bien. Sí, vamos, tranquilos, escriban bien. Puca, como el apóstrofo falta. Puca, no, dos colores. Pucatica, muy bien, pucatica. Entonces, vamos a escribir, solo estamos haciendo una práctica con lo que hemos avanzado hace rato, ¿ya? Entonces decimos,
Flor roja, decimos. Pucatica, es el apóstrofo por si acaso. ¿Ya? Pucatica, la escritura. Muy bien. Entonces vamos a ir practicando de esa manera. Tiene que ser práctico nuestra clase, claro que sí. Pasamos a la siguiente. Ya esto, de repente hay ciertas personas que no lo sepan, pero yo sé que sí, yo sé que sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Preparados? Y es fuerte. ¿Cómo decimos a una persona que es fuerte? A una persona que tiene fuerza. Vamos comentando cuál es el inciso correcto. Comentamos, comentamos, comentamos. No los leo, no los leo. ¿Cuál es el inciso correcto? Comentamos, comentamos, comentamos. Inciso C dicen por ahí. Inciso B, inciso A. Inciso C por 30, por 40. ¿Cuál es la respuesta correcta? Inciso C dicen por ahí, inciso C. Respuesta popular, inciso C dicen por ahí. ¿Quién dice lo contrario? Inciso C, vamos participando, vamos participando. Estamos 500 personas, señoras y señores, vamos participando. Vamos, 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 vamos participando. Aprendemos quechua esta noche jugando, aprendemos quechua de esta manera. Vamos, aprovechamos una hora de nuestro tiempo para poder aprender. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más dice inciso C? ¿Quién más dice inciso C? Hasta ahora va ganando esta. Señoras y señores, guaguas, warmis, haris, tucuirunamasis. Entonces, la respuesta ganadora es inciso C. Calpazapa, le decimos, ¿no vea? Una persona que es fuerte. ¿Ya? Calpazapa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir a mujer fuerte? ¿Cómo digo mujer? Vamos aplicando en ciertas frases, oraciones. Ya, mujeres warmi, perfecto. Ahora, mezclaremos con esto. Calpazapa. Calpazapa warmi, perfecto, muy bien. ¿Quién lo ha comentado? López. Muchas gracias. Ahí también dice Yendi. Ya, muy bien. Perfecto. Ah, no, las otras. ¿Qué es Umazapa? Con este exageramos, ¿no? Con este zapa decimos, ahí podemos decir ñahuizapa, por ejemplo, que eres un ojón o no sé, ¿ya? Es una exageración. ¿Ya? Umazapa, entonces a un Umazapa decimos a una persona que tiene pues la cabeza un poquito más grande, ¿lo ven? Perfecto, muy bien. Chuchazapa, una persona que tiene mucho cabello. Cabello grande, muy bien. Pasamos a la siguiente, No se nos vaya a ir, señoras y señores, esto es un TikTok educativo, no solo es chismes, ¿no ven? Ahora sí, una palabra bien bonita en quechua, que les voy a dar el significado, que no tiene solamente un significado, sino que tiene varios. Vamos a aprender esta palabrita. Y dicen... Y la palabra que nosotros queremos saber es... Te quiero. Ay, hay ese sonido por si acaso. No está. No hay. Ya vamos comentando cuál es el inciso correcto. Los leo.
Respuesta popular dice B, algunos dicen C, algunos dicen A. ¿Cuál es la respuesta popular? Vamos participando, somos más de 500 personas, vamos, vamos, vamos. No se duerma, no se duerma. Comente, participe, aprenda de esta manera quechua. Aprendemos jugando, este TikTok es educativo, vamos a aprender esta noche. No solo es chismes, vamos señores. TikTok también tiene que ser para poder educar, ¿no ven? ¿Sí o no? Invítense a otras personas, compartan este live a otras personas para que puedan entrar y participar, aprender de esta manera. Vamos, ¿cuál es la opción correcta? Inciso A, dicen por ahí, inciso B, inciso C. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por mayoría de votos. Ya, muy bien. Vamos, 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 participando. Las demás personas, ¿qué están esperando? ¿Qué están haciendo? Eso, participen, participen. Anótense si es posible, tengan un cuaderno, porque aquí con el Wilfito vamos a aprender ciertas palabras, vamos a aprender esta noche a poder calificar a las personas. Pero esta es una palabrita que yo quiero enseñarles también. Hay muchas personas que no lo saben. Y entonces, la respuesta correcta es, como dice nuestra canción, nuestra popular canción de los Carcas, Munasquetay o Munasquechay, Tutapunchay Mascakunay. Inciso B es el ganador. Muy bien. Pero, atentos a una cosa. Munakuiki no solamente significa te quiero o algunos dicen te amo. Es una palabra que nace de una persona, ¿cómo es esto? Que de una persona cuando tiene cierto sentimiento, cierto afecto hacia otra persona. Por lo tanto, esta palabra munakuiki, o en otros países sería kuyakuiki y no sé qué palabra más. Las personas que son de Perú pueden también comentar cómo dicen te quiero o te amo. ¿Ya? Entonces, munakuiki no solo es te quiero, también puede ser te amo. O te aprecio, no sé, palabras similares a esas. Cosa que tú lo dices con mucho sentimiento, algo que sientes por una persona. ¿Ya? Me gustas también, puede ser, claro, es eso la intencionalidad que tiene que ver. Entonces, quechua no solamente vemos así, traducirlo literalmente, sino que tenemos que ver el contexto, tenemos que ver la intencionalidad que tiene para poder traducir. Hay ciertas palabras, mejor dicho, hay ciertas personas que son muy cerradas y dicen, ah, no, que munacuy, que te quiero siempre, y cosas así, ¿ya? Entonces, vamos aprendiendo, sigamos aprendiendo. ¿Y qué es chigniki? ¿Qué es chigniki? ¿Qué es chigniki? ¿Qué es chigniki? Vamos comentando las personas quechohablantes. Enseñemos a las personas quechohablantes. Comentamos. Ahora es tu oportunidad. Comenta. ¿Qué es chigniki? Chigniki. Chigni es odio. Pero chigniki. Chigniki, ¿qué es? Chigniki, ¿qué es? Chigniki. Inciso A. Jesús, muy bien, te aborrezco, te odio, te desprecio. Es eso. Johan, muchísimas gracias. Te odio, perfecto. Entonces, chigniki es te odio, ¿ya? Anótense esas palabritas que estamos aprendiendo. Aprendemos jugando, por eso participemos, escribamos, yo les voy a leer. Voy a ver si están escribiendo bien o están escribiendo mal para poder corregirles. Vamos, vamos, vamos. Inciso C, vamos al inciso C. Pasemos al inciso C. No te quiero. Perfecto, muy bien. Perfecto. Entonces el inciso C es no te quiero. Manamunakuikicho también puede ser no te amo. ¿Ya? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Y esto, hace rato hemos participado y hemos dicho palabras. Los hombres tenían que decir a las mujeres, ¿no ven? ¿Qué palabras hemos aprendido? Yanañawi, miskisimi, pucasimi. Y los chicos re tímidos, ¿ya? No lo han mencionado, no han dicho nada, se han quedado ahí, ¿no ven? Pero ahora les toca a las chicas, ¿ya? Si las chicas ven a algún muchacho por ahí que les es simpático, lo van a mencionar y con esta palabra.
Muchacho hermoso, o muchacho simpático. ¿Cómo podemos decir cuál es la opción correcta? Vamos participando. Vamos participando. ¿Cuál opción es? ¿Cuál es? Participamos. No lo leo. ¿Cuál es la respuesta popular? A ver, dice la respuesta popular por 15, por 16, por 17. El inciso que gana hasta ahora es el inciso C. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice que es B? ¿Quién dice que es C? Johan, muchísimas gracias por esas rosas. Voy a botar mi coquita. Estás hablando mal, me están diciendo. Vamos, comentamos. Gracias, Johan. Comentamos. ¿Cuál es el inciso correcto? Inciso B dicen por ahí, inciso A dicen por ahí, inciso C. Otros dicen malas palabras, malcriados. Johan, muchísimas gracias. Inciso C dicen por ahí. Entonces, señoras y señores, damas y caballeros, munascaruna masicuna, guaguas y millas, tucurunacuna, el inciso ganador es... Siguen diciendo B. Ahorita vamos a aclarar. El inciso C. ¿Ya? ¿Por qué? Otros van a decir, pero ¿cómo es posible que yo decía que yo estaba seguro que era la B? Muchacho hermoso. No solamente es ese significado, sino que también puede ser muchacho simpático. Entonces, si hay alguna chica, no sean tímidos como los chicos hace rato les dije. Chicos, participaremos. Mencionen a una persona que esté en el chat y díganle cosas bonitas. Díganle cachaimilla, díganle misquisimi, díganle eso. Y nadie, son re tímidos, ¿ya? No sean así ustedes, chicas. Si ven algún chico por ahí que les vaya a gustar, díganle cachayojaya, ¿ya? Yojayas en Aymara dice. Aymara y quechua tienen ciertas palabras que son similares, ¿ya? En cuanto a la fonética, sobre todo, es casi igual. Así es que, tranquilo. Son celosos, ¿no? Los que hablan aymara, los que hablan quechua, porque los quechuahablantes son lo mismo. Cuando hay ciertas cosas que no, ¿cómo es posible? Empiezan a explotar. Ya, vamos, ahora sí. Las otras palabras, ¿qué es millayocaya? Inciso A, vamos traduciendo el inciso A. ¿Qué dicen las personas quechuahablantes? ¿Cuál es la traducción de inciso A? Cachayachache, dice. Oh, pachi. ¿Cuál es la traducción del inciso A? Traducimos el inciso A. ¿Nadie? ¿Nadie va a traducir el inciso A? ¿Qué es millayocaya? ¿Ya? Ya, no voy a responder esos comentarios. Ya, comente, ya. Eres libre, puedes decir lo que tú quieras. Muy bien. Entonces, millayocaya decimos a una persona que es, pues, o simple muchacho, digamos, ¿ya? O simple muchacho, muy bien, vamos. Acharruna, ahora sí, la siguiente. El inciso B, traducimos el inciso B. ¿Cuál es la traducción del inciso B? Inciso B. Hombre hermoso, dice. Ya, muy bien, hombre hermoso. Puede ser. ¿Qué más puede ser? Buena persona, perfecto. Es eso también. Puede ser hermoso, hermosa persona, hermosa gente. Pero además de eso, nos referimos a una persona que es agradable.
¿ya? A una persona que es, pues, es bien, es buena persona. Una persona solidaria, una persona que colabora. A ese tipo de personas decimos cacharruna también. No solamente se refiere a la parte estética, sino que también a la parte de su personalidad. ¿Ya? Vamos. Vamos con la siguiente. Nos quedan, a ver, 1, 2, 3, 4 preguntas más. 4 preguntas más y terminamos este live que por ahora hemos podido aprender algo. Y luego, todas las personas que estamos aquí, nos vamos a mi perfil, entramos al link para unirnos al canal de WhatsApp, al grupo de WhatsApp, donde les voy a enviar el cuestionario y lo puedan resolver ustedes. ¿Ya? Pues vamos. Y la palabra que queremos saber aquí nos vamos a pelear, por si acaso, desde ya les digo. Gracias. Vamos comentando cuál es el inciso correcto, los leo. Comentamos, participamos. Somos más de 300 personas. Vamos participando. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? Inciso A, dicen por ahí. Inciso B. Bien. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la opción correcta? Comentamos. ¿Qué dice? Inciso A, inciso B, no hay inciso C, inciso A, inciso B, dice. Eso, comentamos. Somos casi 400 personas. ¿Qué están haciendo las demás personas? Vamos, comentamos. Aprovechamos este momento para poder aprender algo de quechua. Eso, sigamos. Sigamos aprendiendo. Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Quiénes dicen inciso B? Entonces, la respuesta correcta que gana ahora es... Van a leer lo que van a decir una vez que anote el inciso correcto. En ese momento estoy seguro que hay muchas personas que están diciendo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha anotado el B? Ya, les pregunto una cosa, y en quechua, Maimanta Canquichi. ¿De dónde son? Escriban. ¿De dónde son? Maimanta Canquichi. Soy de Quechua Central, dice, de Santa Cruz. Vamos a el país y seguido de Manta. Ya vamos a decir Arequipamanta, muy bien. Guanacumanta, vamos a decir la ciudad o el lugar o el país seguido de Manta. ¿Bien? Cochabambamanta, Cani, Oruromanta, Cuscomanta, Punomanta, Potosimanta, muy bien, seguido. Por ejemplo, Sucre, Manta, seguido, ¿ya? Por ejemplo, aquí el lugar y seguido de Manta, seguido, no separado. Soy de Sucre, Manta, muy bien, yo Sucre, Yastamanta, Cani. También soy de Sucre. Muchísimas gracias por los comentarios. Tenemos muchas personas que son de Sucre. Tal vez nos veamos por ahí, vivo por donde Parque Bolívar. Bien, no vas a visitarme. Vamos a echarnos unos bolitos. Carapanza, claro que sí. Somos carapanzas, ¿no ven? Potosimanta, muy bien. Dubaimanta. Tenemos gente desde Dubái. Muchísimas gracias. Ahí el jeque nos está viendo. Rictomanta, ya. Ahora sí, al punto, vamos al punto sobre lo que estamos haciendo ahora. Hay personas que dicen, ¿por qué has puesto el inciso A y no el inciso B? Tengo amigos que son de Perú, ¿ya? Y ellos me han enseñado que esto allá es gracias. Pero como estamos en Bolivia y como estamos aprendiendo quechua de Bolivia, en Bolivia se dice así. Como yo he aprendido así como de mi amigo, ustedes también están aprendiendo de mí, la gente de Perú, que en nuestro país se dice de esta manera, gracias. ¿Ya? Y mientras que si vas a Perú, dices de esta manera, gracias. ¿No ven? Confirme la gente de Perú.
Perumanta, muy bien, ¿sí? Lo suponía, por eso dije, voy a decir esta palabra y estoy seguro que voy a ver muchos comentarios que digan, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás anotando eso? Que eso no es así, tú estás equivocado. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es pues Mana Yachanichu? ¿Qué queremos decir con Mana Yachanichu? Corea del Norte manta, dice, wow, desde Corea del Norte, nos ven chinos, japoneses, coreanos, desde Dubai, somos internacional, mi gente, no puedo creer. Ya, entonces Mana Yachanichu es, no sé. ¿Ya? Si les preguntan algo en quechua y no recuerdan, que no saben cuál es la respuesta, tranquilo, Mana Yachanichu. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. Tenemos exactamente 3 preguntas más. Y nos vamos, y recuerden, nos unimos al grupo de WhatsApp, donde les voy a enviar un cuestionario de todo lo que estamos haciendo ahora y lo van a poder responder. Si lo han respondido mal, no importa, les va a enviar, les envío una copia para que ustedes puedan revisar en qué parte se han equivocado. Listo, paciencia. ¿Dónde está mi borrador? Ahí, me he equivocado. Y entonces es personas felices. ¿Cuál es la opción correcta? Vamos comentando, los leo. ¿Cuál es la opción correcta? Comentamos. Inciso C dicen por ahí. Ya, ahora sí. Inciso C por 18, por 20, por 22, por 23. Algunas personas ya se están durmiendo. Inciso B, inciso C. ¿Cuál será la correcta? Vamos comentando. Somos más de 300 personas. ¿Qué están haciendo las demás personas? Vamos, comentamos. Inciso C, inciso A dicen por ahí. Nos equivocaremos. Vamos, pero comentemos. Ya dicen por ahí, ¿no ve? De nuestros errores aprendemos. No nos equivoquemos. Vamos, pero comentemos. Participemos. Adelante. Pero, a ver. Tenemos exactamente 2 preguntitas más. 2 preguntitas y nos vamos, ¿ya? No, 2 preguntas más y nos vamos. Nos largamos de aquí. Ya luego van a seguir con sus demás TikToks. Lives que son de chismes, así, ¿no ven? Ya luego se van a ir a eso. Pero por ahora, en 1 hora aprendemos quechua. ¿Ya? En 1 hora. Entonces, dicen, la respuesta ganadora, la respuesta popular es el inciso C. Muchas gracias, Jim. Ahora sí, vamos a traducir que personas quechohablantes, ahora sí es su oportunidad de ustedes para que ustedes puedan enseñar. ¿A qué nos referimos con piñas jarunacuna? Claro que sí, damos clases particulares, por supuesto. Personas enojadas, muy bien. Eso no solo enseño yo aquí, sino que ustedes también enseñan. Las personas quechohablantes, ¿ya? Las personas que hablan quechua. También ustedes enseñan. También ustedes pueden aprovechar este momento para poder enseñar. ¿Bien? Piñas jarunacuna es personas enojadas, personas que están pues con ese humor de darse a golpes, ¿no?
Ya. Siguiente. Kusisqa wawakuna, dice. Imachai. ¿Qué es lo que quiere decir? Comentamos. Niños felices. En Perú, ¿qué se dice niños? He escuchado, o mejor dicho, he visto que por ejemplo, en Bolivia niños decimos una cosa, pero allá en Perú dicen otra cosa. Comenten, a ver, las personas que son de Perú. Niños felices. Ya, muy bien. Muy bien. Perfecto. Niños o niñas felices también puede ser, ¿ya? Pasamos a la siguiente pregunta. 2 preguntas más y nos vamos. Y la palabra que quiero saber es... sordo o sorda. Comenzamos, los leo. ¿Cuál es la opción correcta? Participamos. Porque así es como aprendemos quechua, aprendemos jugando, aprendemos participando. Vamos, comentamos cuál es la opción correcta. ¿Cuál es la opción correcta, señoras y señores? Warmis, Haris, Wawakuna, Machurrunacuna. Vamos, comentamos. Inciso B dicen por ahí, inciso C. Inciso B dicen por ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál será? Respuesta popular dice B. ¿Quiénes dicen A? ¿Quiénes dicen C? Gracias, Jim. ¿Cuál es? Comentamos. Mira, somos más de 300 personas, más de 350 personas. ¿Qué están haciendo los demás? Vamos, comentamos. ¿Cuál es? Inciso B, inciso C. ¿Cuál será? ¿Cómo decimos a una persona que es sordo o sorda? ¿Decimos manaparla? ¿Decimos loxón? ¿O decimos C? Por ahí dice, no, ya estoy cansado que sea ABC. Pero ¿cuál es? Respondemos con un inciso. ¿Cuál es? B, dice por ahí. Entonces, señoras y señores, en esta penúltima pregunta la respuesta correcta es... ¿Ya? Muy bien, gracias por participar. Entonces, equivóquense, pero comenten, participen, de eso es lo que van a aprender. Una pregunta, dice, adelante con su pregunta. Vamos, al inciso A. ¿Qué es lo que quiere decir el inciso A? Ahora es cuando ustedes, las personas quechohablantes, aprovechan para poder enseñar. ¿Ya? Muy bien. Las personas que estamos en alguna institución, estamos en colegio, universidad, la normal, estos son los momentos para que ustedes puedan aprovechar y poner a prueba sus conocimientos mediante este tipo de cuestionarios que yo lo llamo Quechua Quiz. Es mi sección de mí, que yo hago contenido de Quechua Quiz, Quechua con cuestionarios, aprender con cuestionarios. Persona que no habla, manaparla, exacto, persona que de hecho no habla, ¿ya? Muy bien, perfecto. Vamos, pasamos a la tercera. ¿Qué cosa es pues Ningri? ¿Qué es Ningri? Oreja. Muy bien, perfecto. Muy bien, eso, así es como hay que participar, así es como aprendemos quechua. 1 hora de clase, ¿ya? 1 hora de clase. Y mediante nuestro canal de WhatsApp que está en mi perfil, voy a ir programando qué días vamos a hacer este tipo de actividades, que sea divertido, que sea participativo, que sea para que entre nosotros también podamos interactuar. Por eso decía hace rato, comenten, mencionen a una persona que les caiga bien por ahí y díganle cosas bonitas. A los chicos les dije, pero como son tímidos, díganle cachahuarmi, miskisimi y milla, no se aprovechen, ya, sean atrevidos ahí, porque recordemos que TikTok no detecta pues quechua, ya, aprovechemos para decir cosas así. Vamos, seguimos. Y nuestra última pregunta es...
preparados para comentar. Y comentamos cuál es la opción correcta. Vamos, vamos, participamos. Somos más de 300 personas. Vamos, participamos. ¿Cuál es la opción correcta? Eso, participamos. Si no sabemos, igual decimos, a ver, como que alguna vez he escuchado, parece, a ver, creo que es el inciso A. Vamos, comentamos. ¿Cuál es? Por ahí dice inciso C. La respuesta popular por 52, por 57. Vamos, seguimos, comentamos. Eso, comentamos. ¿Cuál es? Inciso A, inciso B, inciso C. Aprovechamos unos 10 minutos más para poder aprender quechua. Luego nos retiramos, Ayacama, Minchacama, y nos vemos mediante el grupo de WhatsApp. Eso, bien, perfecto. Entonces, nuestra última pregunta, la opción ganadora es... Eso. Rosita, muchísimas gracias. Rosita enviando rositas. Qué bien. Muchísimas gracias. Ninguno, dice. ¿Cómo que ninguno? Bien, entonces vamos a... Bueno, el primero ya lo sabe, ¿no? Es un color. Yana es color. ¿Qué color es? Negro. ¿No ven? Esto. Hace rato ya lo hemos dicho esto. Señoras y señores, ¿qué es maqui? Mano, muy bien. Listo. Hasta aquí hemos podido aprender por lo menos algo. Recuerden que yo enseño quechua y me gusta enseñar de esta manera, que sea divertido, que sea pues aprender con canciones, que sea aprender con ciertas cosas que nos vayan a divertir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que han podido estar en el live. Yuya dice, Kan Yuya Kanki, ama Yuya Makaya Masua, dice, ¿no? Muy bien. Recuerden que también tenemos un canal de YouTube donde hay videos que van a poder aprender de esta manera, de manera divertida. Tenemos así